Cualquiera, hermano, cualquiera. Adelante, pues, hermanito. Dime, estoy a tus órdenes, varón. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Veo ahí que te estás peleando con todo el mundo, hermano. Porque mi hermanito Namunguito tampoco es católico, y los hermanos tampoco, pero estamos de... ¿no? Hay veces que se sale de control, pero no. Mi hermanito, ¿es usted católico o no católico? Bueno, yo tengo mis inicios muy marcados. Me inicié en la Iglesia Católica, pero después comencé a comprender a través de Éxodo capítulo 20, versículo 4, donde dice que no se puede adorar imágenes, y también me fui a Deuteronomio, donde dice que en realidad no podemos ni siquiera adorar, ni siquiera hacer escultura de ninguna cosa semejante que está arriba de los cielos, debajo de la tierra y debajo de las aguas. Entonces, yo comencé a buscar. En mi búsqueda me he metido en grandes lugares donde me han enseñado, pero no era tampoco donde yo quería lo correcto. Pero no lo sé si estaré en el camino correcto, solamente Dios lo sabe, pero lo único que me enseño solamente es a la palabra, nada más. No hablo de otra cosa que la palabra. Mire, por ejemplo, hay un libro que es el segundo libro de los Jueces, capítulo 18, si mal no recuerdo, nos enseña que la tribu de Daniel, una de las 12 tribus, la tribu de Dan, tenía una escultura del profeta Miqueas en la casa de Dios. O sea, también los judíos también tenían esculturas. De hecho, mire, déjenme ver. De hecho, mire, el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 23, nos va a enseñar algo bien importante, que también los judíos hacían esculturas. Déjeme mostrarle Mateo capítulo 23, verso, déjeme. Hermano, dame un toque, por favor, como estoy en el trabajo, permíteme, y ahí vengo al toque, si fueras tan amable. Te quiero mucho, un abrazo. Claro, está muy bonito, te felicito por la instrucción que das. Dios lo bendiga. Me gusta porque conoces mucho y me parece que la homiléctica que tienes es muy importante. Bendiciones, hermano. Diga a toda su casa. Ok, aquí está en el verso 29. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. ¿Eso qué quiere decir? Ok, ya le di un toque, mi querido Ángel Silva, Dios lo bendiga. Entonces, ¿eso qué quiere decir, hermanitos? Que el Señor les está reprochando a estas personas, ¿sí? Que obviamente fueron unos hipócritas porque hacen una cosa, predican una cosa y hacen todo lo contrario. Por ejemplo, cuando ellos, dice aquí, porque edificáis los sepulcros de los profetas, o sea, construyes los sepulcros de los profetas y adornan las esculturas o los monumentos de los justos. Y dices, si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no habríamos tenido parte con ellos en la sangre de los profetas. Entonces, es lo que le está reprochando Jesús. Pero el punto que yo quería pasar ahí es que precisamente los judíos también tenían esculturas de los justos, o sea, de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, se malentiende Éxodo capítulo 20, verso 4. Se malentiende ahí porque obviamente tanto la tribu de Daniel como en segunda de Jueces, capítulo 18, si mal no recuerdo, 17 y 18, si no mal recuerdo, nos enseña que la tribu de Dan, una de las 12 tribus, tenía una escultura del profeta Miqueas y que la tuvieron allí en la casa de Dios hasta que llegó la deportación a Babilonia y fue saqueado obviamente todo el templo, ¿no? Entonces la misma palabra de Dios sí nos enseña que las esculturas no son malas, que no es malo tener esculturas ni tampoco imágenes. Lo que nos enseña es que es malo tener
esculturas de dioses, de otros dioses. Incluso eso, que sigue estando vigente, se lleva a la perfección en el Nuevo Testamento. Según las palabras del apóstol Pablo, en Colosenses 3:5 y Efesios 5:5, dice que la idolatría ya no solamente es mediante una imagen, sino que ahora ya es mediante tu misma actitud. Por ejemplo, si tú tienes una adicción al trabajo y pones el trabajo en lugar de Dios, ese es tu Dios, esa es idolatría. Si, por ejemplo, tienes una enfermedad de la pornografía o de la lujuria, eso es idolatría. Entonces ya la idolatría ya no es únicamente con tener una escultura de un Dios falso, ahora es crearte tú tu propio Dios mediante tus mismos sentimientos, apartando a Dios del lugar que le corresponde. Lo mismo que decía el profeta Isaías, capítulo 44, verso 17, donde dice, de un tronco se hace su Dios, su ídolo, al que le adora y le suplica diciéndole, sálvame porque tú eres mi Dios. Entonces, él sí reconocía ahí mismo que esa cosa, ese tronco, esa imagen que se había hecho era un Dios. Por tanto, la adoración verdadera, según el mismo contexto hebreo, la palabra shahaj, que es adoración, que ahora la utilizamos como latría, es precisamente la sumisión de alma y voluntad hacia una deidad. Puede ser imagen o escultura, una persona, como lo hicieron con el apóstol Pablo y recuérdenme, por favor, Pablo y Bernabé, a quienes los vieron como dioses. Entonces, ahí no solamente es una escultura, ahora también puede ser personas y también pueden ser animales, como lo vemos en la India, que ellos creen que una vaca es un dios, y también mediante una actitud o mediante actos. Todo lo que tú pongas primero antes que Dios, eso es idolatría, eso es adoración. ¿Por qué? Porque pones tu confianza o quitas a Dios del lugar que le corresponde para poner un objeto, un animal, cosa o cualquier actividad que tú creas primero que Dios. Eso es adoración, pero ya nos desviamos un poquito del hermanito licenciado Teófilo, bienvenido, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, buenas noches por aquí. Por aquí de noche ya. También por acá ya son las 7 de la tarde, hermano, ya también es tarde. Aquí tenemos las 9 de la noche. Bueno, estoy compartiendo, viendo el análisis que usted hace. Claro. Y he estado comentando aquí, habiendo algunos hermanos que me van respondiendo a medida que vamos trabajando. Bueno, lo hago desde la República Dominicana. Perfecto, excelente, un saludo. Yo soy aquí de la Ciudad de México. Un saludo hasta República Dominicana. Gracias. Dígame, hermanito, ahora sí, díganos. Bueno, que en cuanto a esta situación, si Jesús si María tuvo más hijos o no, siempre hago la misma pregunta. ¿Es pecado casarse y tener hijos? No, claro. María tuvo su misión, que fue, por ejemplo, traer a Jesús, que pudo ser cualquier mujer. Ella fue la escogida, pero pudo ser cualquier mujer. Entonces, el hecho de que como humana, María como humana, tenía su vida. Que eso es lo que no entiendo, porque incluso yo fui seminarista durante 7 años, y uno de los temas por los que siempre chocábamos incluso con mi formador, que ahora es arzobispo de una diócesis, ¿por qué ver algo como pecado? O sea, que si María tuvo o no tuvo más hijos, y por qué ver como esto de que no tuvo y no tuvo, si a final de cuentas se sabe que José no la conoció hasta que tuvo a Jesús. Entonces, esa es la pregunta, ¿por qué ver esto como algo malo, como algo pecado? Claro, usted, voy a empezar por el final. Usted tomó un texto que, bueno, ya lo expliqué durante este largo live que ya llevamos aquí, no sé cuántas horas ya llevamos aquí,
pero yo ya lo expliqué como 4 veces, pero lo voy a volver a explicar. Mateo 1:25 dice, y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Aquí el problema con todos los hermanos que no son católicos, tienen un problema terrible, hermano, que no van a poder explicar. Primeramente porque tiene 2 verbos en tiempo pasado, no en tiempo futuro ni un tiempo presente perfecto. Son dos verbos en tiempo pasado. Si conocemos la gramática, el verbo en tiempo pasado no puede modificarse ni puede ser violado. Por tanto, cuando dice y no la conoció, un tiempo pasado y negativo, no la conoció. O sea, indica que nunca la va a conocer, porque ¿Hasta cuándo la conoció? el texto está así. Después dice, hasta que dio. Tenemos otro verbo en tiempo pasado afirmativo, que es cuando dio a luz un hijo. Por tanto, tenemos 2 verbos donde nos indican que José ni la volvió a conocer, porque dice el texto, no la conoció y ahí se acabó. Y dio a luz un hijo. Por tanto, nos indica que María no va a volver a tener otro hijo. El texto mismo que le puedo yo referir es Primera de Samuel, donde es exactamente la misma connotación de Mateo 1:25 y usted, en Segunda de Samuel, perdón, y usted va a estar de acuerdo conmigo cuando dice, y Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. Usted estará conmigo de acuerdo en que Mical no tuvo hijos después de muerta, o estando en el ataúd, ella dio a luz a varios hijos. ¿Estará usted de acuerdo conmigo en ello? Entonces, es la misma connotación, un verbo en pasado y en negativo, que no se puede modificar a menos que sería un verbo o una conjunción y un verbo en tiempo futuro, para decir, y no la conocería hasta que dio a luz a su hijo. Entonces sí podríamos decir que después la iba a conocer. Pero el problema que yo les digo, y usted, tiene aquí licenciado, yo me gustaría hacerle la pregunta, ¿cómo me puede usted explicar que un verbo en tiempo pasado y negativo se transforme después en un futuro positivo? Adelante, hermanito. Adelante. Hay dos, acuérdense que usted está haciendo una exégesis, usted está haciendo una interpretación personal. Hay 2 partes con Jesús y hay 2 partes con que podemos hablar de María. Una parte con Jesús, con Jesús es aquella, la parte con María es aquella cuando María se convierte en la madre de Jesús, en la madre del Hijo de Dios. Hola, hermano Frankie, ¿cómo está? Buenas tardes. Bendiciones, hermanito. Espere tantito, hermanito. Ahorita le damos paso, claro que sí. Adelante, hermano Teófilo. Durante un momento, todavía estábamos se hace referencia a esta parte que corresponde al Hijo de Dios, ¿verdad? Pero cuando el ángel se encuentra con José, que José está un poco medio renuente por lo que había pasado y retirarse en silencio, ¿qué es lo que el ángel le dice entonces a José? ¿Qué fue lo que el ángel le dijo entonces a José cuando José estaba en silencio y se va a retirar como un hombre que se siente engañado, que no está creyendo esto de que estoy embarazada del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que el ángel le dice? No temas. No temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Correcto, muy bien, excelente. ¿Por qué no llamamos? Y durante muchos años se llamaba a María Nuestra Señora de la Altagracia, Nuestra Señora de la Merced, Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Por qué se llamaba a Nuestra Señora? Y luego al ver cómo comienza a atacarse este término, entonces comienza a utilizarse ya en todas las etiquetas virgen, porque cuando comenzamos a trabajar con esta parte, cuando comenzamos a atacar esto, que no podían respondernos, la Iglesia Católica llamaba a Nuestra Señora. Entonces, aquí con Jesús pasaba lo mismo. Jesús tenía una parte de divinidad de hombre, vivió como hombre. Incluso yo hacía una pregunta en el chat sobre María. No tengo nada, nosotros no tenemos nada en contra de María.
quiero que sepa esto. Como dice el Padre, todos son enemigos, nosotros no somos enemigos de María. Nosotros respetamos a la Madre de Dios, de Jesús, respetamos a esa mujer divina, a esa mujer que tuvo la dicha, Dios se fijó en ella para hacer algo tan divino. O sea, nosotros no la odiamos como dicen por ahí. Para la pregunta que tenía, lo que iba a comentar. Por ejemplo, en Lucas 2, hay un episodio que nos cuenta un episodio ahí que refleja la humanidad de María. Estamos hablando de Lucas en el capítulo 2, en el versículo 43. Alguien decía que Jesús, bueno, creo que era usted que decía, Garcés, decía que a los niños no se les permitía entrar al templo. Pero entonces ahí se contradice en Lucas 43, porque justamente en la fiesta Jesús era un niño, 12 años, y sí se le permitió entrar al templo. Incluso María, como humana, dejó al niño botado en el templo. Okay, normal de una madre que se entretuvo hablando con los compañeros, con los vecinos. Incluso en el versículo 44 dice, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron un día de camino buscándolo entre parientes y conocidos. Claro, claro. Entonces, aquí contradice parte de lo que usted dice sobre que no se permitía entrar, incluso en Mateo 13, 55 y 56. Okay. Ahora me gustaría, hermano Franco, que me explique. Déjeme hablar un poquito para que no se haga tan largo y podamos tener un diálogo más fluido. Primeramente, voy a empezar por lo último. Yo no dije que los hermanos tenían que ser mayores de edad para entrar al templo. Yo dije a una sinagoga. Y una sinagoga es un edificio o un salón de estudio bíblico, interpretación bíblica y de oración. Por tanto, ahí no permiten la entrada a menores de edad. Y cité el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, verso del 1 en adelante. Entonces yo nunca mencioné el templo, porque obviamente sabemos que los niños eran presentados en el templo cuando eran circuncidados al 8º día, o sea, sí se permitía a los niños. En las sinagogas no, porque era un lugar de estudio e interpretación bíblica, por tanto ahí no había niños. Yo cité Marcos capítulo 6 y dije sinagoga. Yo nunca mencioné un templo. Entonces por ahí usted ahora sí que refutó algo que yo no dije, ¿no? Después me dice usted que yo hice una interpretación personal del Evangelio de San Mateo 1:25, pero no es así. Le di la gramática y le di los verbos en tiempo pasado y negativo y pasado afirmativo. Cuando se trata de conocer, es conoció y no hay una opción para una conversión. Mi pregunta inicial fue, ¿cómo puede usted explicarnos que un verbo en tiempo pasado y negativo se transforme después en futuro positivo? Lo cual pues obviamente no me pudo dar una respuesta. Con todo el respeto y con todo el amor del mundo, pero no me dio una respuesta. Se fue por allá, se fue por acá. Y obviamente en Mateo 1, de eso, el verso que yo le leí, dice el ángel, no temas en tomar a María, tu mujer, porque lo que está engendrado en ella es del Espíritu Santo. Solamente 2 ocasiones se le menciona a María como mujer de José y a José como esposo de María antes del nacimiento de Jesús. Una, cuando se iban a ir a empadronar a Belén, ¿sí? Y le dice el ángel, vayan a empadronarse a Belén y lleva a tu esposa. Entonces ahí es el único pasaje donde se le menciona a María como mujer de José y a José como esposo de María. A partir del nacimiento de Cristo, en toda la Biblia no va a encontrar un solo pasaje donde se le mencione a José como esposo de María. Incluso el mismo pasaje de Mateo capítulo 2, del Evangelio de San Mateo capítulo 2, que estábamos leyendo, déjenme, le voy a poner Mateo capítulo 2,
Déjenme ver, estoy un poquito lento. Mi internet, así es de que, perdónenme tantito. Mateo capítulo 2, verso. Muerte de Herodes, ok, desde el verso 13 de. Ok, verso 13 dice: después de que ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Ahora bien, esto es imposible que se le llamara, que se le dijera a un hombre judío ya casado, que le dijeran: levántate, toma al niño y a su madre, porque era una falta de respeto. Pues ya sabemos que la mujer pasaba, después del matrimonio, pasaba a ser pertenencia del marido. Cosa contraria que sucede, por ejemplo, en el libro del Génesis, cuando se le presenta a, déjenme ver, se le presenta déjenme ver. Cuando se le presenta a Lot, déjenme lo encuentro. Está en Génesis, ok, Génesis 19:15. En Génesis 19:15 dice: al rayar el alba, los ángeles, se habla nuevamente de ángeles, apremiaron a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se encontraban aquí, no vayas a ser barrido por culpa de la ciudad. Entonces, que a José se le dijera: levántate, toma al niño y a su madre, era una falta de respeto, porque obviamente él era la cabeza del marido y obviamente se tenía que referir como posesión de José, cosa que nos indica que José no había tocado a María, porque sabemos que el matrimonio se consumaba mediante la relación sexual, ¿sí? Cuando el matrimonio era consumado mediante una relación sexual, entonces sí era pertenencia del hombre y no podía ser llamado: levántate, toma al niño y a su madre, porque entonces lo que nos está diciendo la palabra de Dios en Mateo capítulo 2 es que ni el niño era su hijo, porque sabemos que Jesús era hijo de Dios, y ni María era pertenencia de José. ¿Sí puedo explicarme, hermanito? Entonces la palabra es clara, y todavía más aún cuando Herodes murió, verso 19, muerto Herodes, el mismo ángel del Señor se apareció en sueños a José y le volvió a decir: levántate, toma contigo al niño y a su madre, ponte en camino a la tierra de Israel, pues los que buscaban al niño para matarlo ya han muerto. Entonces, yo creo que ahí tienen pues un grave problema, hermanito. Adelante. Sí, hay un grave problema, porque en un momento lo casan y otro lo divorcian. Y acuérdense que Jesús no era hijo de José. ¿No? Entonces, si van y se inscriben como esposo y luego que Jesús nace, lo divorcian, yo creo que usted está haciendo ahí como discípulo del Padre Toro, por lo que veo. Porque un momento no lo casa, un momento no lo divorcia. Y no puede ser, hermano. Acuérdese que Jesús no era hijo de José. Incluso él dice, claro, que Jesús era hijo de José. Lo dice el mismo texto de Marcos capítulo 6. ¿No es este el carpintero, el hijo de José? Entonces, nos está diciendo... Pero de crianza, acuérdense que era de crianza. Y no estaba hablando un hombre. Pero ahorita lo sabemos, ahora lo sabemos, porque sabemos que José era un padre putativo, era un padre adoptivo de Jesús. Ahora lo sabemos. En aquel entonces no lo sabían y por eso decían: este es el carpintero, el hijo de José. Lo mismo pasa ahora, lo mismo pasa con María. En María, los textos que yo le mencioné y que usted me pidió leer también, dice que José era el marido de María antes del nacimiento de Cristo. Adelante, tiempo, por favor. Hermanito, ¿qué denominación tienes? Muy buena, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Solo una cosa, hermano Frankie. Hebreos 1:8 también el Padre le dice al Hijo Dios. Hebreos capítulo 1. Primera de Juan
También primera de Juan capítulo 1. Dice, pero del Hijo, tu trono, oh Dios, con D mayúscula, por los siglos de los siglos, y el cetro de tu realeza, centro de equidad. Ojo, si leemos el 7, leamos el 7, ¿quién lo dice? Antes, leámoslos antes para ver quién dice. Y de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles vientos y a sus servidores llamas de fuego, pero del Hijo, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Exactamente, el verso 5 dice, en efecto, ¿a qué ángel dijo alguna vez, hijo mío, eres tú? Está hablando el Padre. Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy, y también yo seré para él padre, y él será para mí un hijo. Entonces está hablando el Padre Celestial de Jesucristo, llamándolo también Dios. Refutado el Señor. Y también primera de Juan capítulo 1, hermano. Claro, también. Hermanito Tiempo, adelante, bienvenido. Saludos, Frankie. Y ¿Usted es Filipenses católico o 2:11, protestante? Hechos 2:36, Romanos 10:9, Romanos 10:13. Compárenos con Joel 2:32 y se hace referencia a que Jesús es Dios. No, yo no soy católico, yo soy bautista. Claro, excelente, hermanito. ¿Usted es católico o de alguna denominación diferente? Yo soy bautista, yo no soy católico. No, Tempo es bautista, Eddie, Sí, por favor, dame Frankie chance. me conoce como Johnny. porque aquí, abajo el señor Alex está diciendo, abajo el señor Alex está diciendo. Un tiempo. Hermanito, Usted es ¿qué tal, Frankie? bautista. ¿Cómo estás, Frankie? Tiene años que no sé de usted, hermanito. Tiene años que no sé de usted. Estoy regresando. Tiene poquito que regresé. Ese Tempo se anda estrenando por acá por el TikTok, dice Tempo, pero ya lo tenemos siguiendo por ahí. No, Tempo tiene tiempo. Sí. Tiene tiempos, de hecho, él ha sido Entonces no es católico. Yo no tengo tiempo. Pero él no es católico, pero lo voy a decir. Para mí es de los pocos protestantes que yo he visto y con los que he tenido el gusto de dialogar, que es una persona respetuosa. Eso sí lo puedo decir. Eso sí, lo voy a decir. Sí. Es de las pocas personas Hasta ahí nomás. que es muy respetuosa. No, pues cada quien verdad. tiene sus gustos, Entonces, pero como decía mi mamá, el que ahora conoce anda así que hagan un diálogo con él, así bien bonito, entre Eddie, Frankie, y no sé, aquí más, alguien que le quiera preguntar algo a Tempo, usted puede preguntarle algo a los católicos. El tema yo es... te pregunto, hermano Tempo, ¿tú qué opinas de lo que dice Martín Lutero? Dice, gracias a los... Soldado, pero es que Frankie tenía un tema. Claro. No, pero es que yo quería decir algo, si me permiten. Ok, adelante. Sí, yo soy nuevo prácticamente Dele. aquí. A Frankie yo lo conozco como de hace 7 años, él y yo platicábamos. Claro. Se me conoce a mí como los primeros personas de los debates en YouTube, se me conoce como Johnny Xoye. Estoy regresando otra vez a los debates, Así no es, regreso, así no es. regreso con todo, pero soy nuevo también aquí en TikTok, no tengo mucho tiempo. Pero soy bautista, yo no soy católico. Bueno, de hecho, Tempo sí, en por mi eso canal, te iba a preguntar, Bautista, en ¿tú mi qué opinas canal de lo que te conozco desde hace un año. Sí. Oh, que la... Más, sí, pero estuve como 2 meses y me retiré otra vez y volví otra vez. O sea que no ha sido paulatino. Te pregunto, Tempo. Cada rato se estrena, Tempo, cada rato se estrena. Sí. Bueno, exactamente, hermanito Eddie. A ver, yo le quería preguntar eso, de que, ¿qué opina de lo que dice Martín Lutero? Que gracias a los papistas tiene la palabra de Dios, él siendo bautista. Ujú. Si ¿Qué puede opino? responder. Oh, que ustedes reunieron el canon y lo dieron a través de se me olvidó ahorita el nombre del que escribió la Vulgata Latina. Damaso y San Jerónimo. Jerónimo, sí. O sea, por eso no hay ningún pleito. Perfecto, eso ya lo Mira, sabíamos. fíjate que eso Tempo, se sabe. para explicarles, hermanos, Tempo, ojo con esto, Tempo es de la línea similar a la del pastor Percy, ¿sale? Él acepta muchas cosas de las cuales se basa primero a los 7 concilios. O sea, él es una persona muy racional en ciertos puntos, que discrepamos en otros, pero Tempo, la verdad, acepta muchas cosas. Muchas. ¿Sale? En la patrística, ¿A poco se para mí acepta la está muy bien Totocos? al 60%. ¿A poco Sí, acepta la Totocos? Es como decía ahorita. Yo la Teotocos la defiendo mejor que tú.
tenemos como más o No creo, menos, hermano, porque yo estoy en la única iglesia verdadera. Pero yo tenemos la Tú no defiendo la puedes mejor que defender tú igual que desde yo, la o mejor que yo. Septuaginta y las traducciones. hermanito soldado, Yo, gracias a Dios, yo sé la verdad. No estoy sí, fuera de la hermanito verdad. soldado, hermanito soldado, Está bien. Hermano, no entremos en ese conflicto porque estamos igual ahí. Ese conflicto claro, sería innecesario, en serio. claro, porque el No, hermano, pues es que es la verdad. O sea, todos los que se salen de la iglesia católica no lo dice el soldado, lo dice Juan. sí, pero Son a lo que anticristo. vamos, Sí, a lo que pero vamos, soldado, con todo el amor en Cristo, soldado, tampoco podemos negar el segundo concilio del Vaticano II. Los que comparten ciertos sacramentos, los Sí, llamamos hermanos. verdaderamente así lo digo y sí se oye eso, pero la verdad. De hecho, Ahora, mira, tú tenemos aceptas como hermanos de hermano todo, a es un la verdad. ortodoxo aunque rechace el Papa. ¿Sí sabías eso? Ellos aceptan los 24 ritos, sí lo Pero sabía. rechazan al Papa y Y el fíjese, Dessinger dice que el que rechace al Papa pero sea anatema y tú lo aceptas como hermano. Tempo, pero mira, Tempo, no entremos en conflictos Yo no vanos. soy ortodoxo. Ojo, Si tú no sabes, yo no soy ortodoxo. vamos a Que continuar tú con, tienes a los ortodoxos como hermanos vamos y el Amén. Segundo Concilio Vaticano te dice que nosotros somos hermanos. soldado, tranquilo, soldado. Me voy para que No se queden con entremos ellos, pero nomás les en digo, vanas digo, luego cuando charlas, vienen en vanas y discusiones, ¿por qué se lo dice Tito. Johnny, ¿qué nos puedes decir ahorita del tema que estamos aquí tocando? Del de Ya, los hijos de los claro, hijos de María. claro, Bueno, del de los hijos de María, nosotros creemos que ella tuvo más hijos, pero los textos capítulo y que, versículo, pero no los otras textos que se dan, opiniones. vamos pero a los dejar, textos que Capítulo se y dan, versículo, Calmado, no soldado, otras deja que dé opiniones. su tesis. sí, Soldado, que dé su tesis. pero los textos que se dan son ambiguos, tanto para un lado como para el otro lado se pueden razonar. Ahora, vamos a entrar a si yo para probar que ella pudo haber tenido más hijos, yo pudiese citar el Antiguo Testamento, donde Dios como orden y como imperativo mandato dice, por lo tanto dejará al hombre a su padre y su mujer se unirán. Y además de eso dice que en el libro de Génesis capítulo 3 o 4, no recuerdo bien, dice que tengan hijos y procríen sus hijos. Y esta es una orden para los judíos. Los judíos no desobedecen las órdenes de Dios. Por eso te Entonces digo, yo pudiese, capítulo, versículo, que María haya tenido hijos propios. te estoy mira, diciendo que son ambiguos los textos. Escucha mi explicación y No, es que va luego al grano, capítulo y versículo. Tal capítulo, tal versículo dice que María tuvo tantos hijos, los presentó en el templo y Es fueron que yo no fulano, creo que haya fulano, tenido fulano, tantos y hijos, escucha, yo no creo que haya no de tenido eso, tantos no me hijos. regodees, ve al grano. hermanito, Hermano soldado, mira, lo que te está dando él no es la posición. Él cree de una manera, pero de cierta forma nos está dando la razón porque pues, ciertos textos pueden Exacto. ser ambiguos. Por claro, consecuencia, lo que vamos a entrar ahorita en el punto no es que él te demuestre si María tuvo más hijos o no los tuvo. El punto es entrar en materia para ver si los textos son ambiguos realmente o los textos están mostrando una realidad en la cual nos viene a favor de nosotros o a la que él dice. Porque él no está Correcto. asegurando ni está negando el texto, sencillamente te está dando razones lógicas del por qué él cree de esa manera. claro, Sencillamente él está diciendo que sí Exacto. tuvo hijos María y no lo puede probar, eso es mentira. Sí, yo no lo puedo probar, pero la palabra Es como hermanos si, desde su y tampoco etimología la tiene palabra, varios porque no hay sentidos. capítulo Pudieron ni haber sido versículo que diga primos, que María pudieron haber tuvo sido hijos. hermanos de la misma religión, pudieron haber sido hermanos del mismo país. La etimología de la palabra hermanos tiene Eso es muchos muy sentidos. diferente, carnal. Yo te estoy Por pidiendo eso el digo que es capítulo y ambiguo. Yo no versículo puedo que decir diga, sí tuvo muchos estos hijos. son hijos de María y lo que él estos está son hijos diciendo, reales. Maíz Soldado, lo que él está diciendo es como dice el hermano Eddie, tiene una posición abierta en que puede ser que sí y puede ser que no. Por eso él dice, es que algunos textos que nosotros podemos citar del Antiguo Testamento son ambiguos. Entonces, a eso es a lo que vamos a ir llevando. Es que no se puede especular que María tuvo hijos El porque no punto, tuvo hijos. soldado, pero es que mira, Se le puede dar cabida hermanito, a con que todo el amor en alguien Cristo, levante el falsos punto a María. es que hermano, el punto es que Tempo está abierto, que si demostramos, ojo, que esos textos no son ambiguos, él propiamente sin miedo y siguiendo su propia religión bautista, sencillo, acepta que María no tuvo más hijos. Ese es el punto que queremos llegar. Así es, así como él te acaba de decir ahorita que no tiene ningún problema para decir que la Iglesia Católica compiló los libros y los presentó obviamente al mundo,
Así mismo Él está abierto, hermano. Por eso es de que vamos a ir llevando esta conversación poco a poco, para obviamente presentar nosotros también los argumentos y obviamente ir analizando las cosas. Y apliquemos la que dice San Pablo. O sea, me hice gentil con los gentiles, judío con los judíos. Y en este caso nos vamos a hacer como Tempo está pensando ahorita. Claro. Entonces, Eso no es un evangélico radical que te va a decir, no, es que el texto dice, los hijos de María y son estos, estos y estos. Yo soy radical, hermano. Hermanito Johnny. Y no me gusta que hablen mal de María y nadie la defiende, es lo peor de todo, porque imagínate, dijo que María tuvo hijos y usted no dice nada. No, es que yo no dije que tenía hijos, soldado. Sí dijiste. Hermanito Johnny. Escucha. Sí dijiste, sí, tuvo hijos. Hermanito Yo soldado. te dije, demuéstramelo con capítulo y versículo. Yo te dije que es ambiguo, los textos son ambiguos porque la palabra hermanos en su etimología tiene varios sentidos. No te Por eso dije, para mí es ambiguo. Dame Pero capítulo. tú puedes demostrarme que si Soldado de no la tuvo fe, hijos, hermanito, con todo el amor en demuéstrame que no Cristo. tuvo y yo lo acepto. Para poder orden, hermano soldadito, mira, hermano soldado, con todo el amor en Cristo, lo que Tempo dijo fue que para él considera que sí pudo haber tenido más hijos. Deje hablar, hermano, porque mire, hermanito, con todo el amor del mundo, usted está pareciendo igual que los protestantes, hermano. Tiene que aprender a escuchar también, hermanito, también. O sea, no se ha cerrado igual que todos los demás, hermanito. Estamos aquí para llevar un diálogo y poder así, a lo mejor, quién sabe si de este diálogo el hermano acepta esta realidad que nosotros tenemos como un dogma, hermano. Entonces, hay que también aprender a escuchar un poco para poder nosotros dar una buena respuesta. También hay que saber escuchar, hermanito. Y fíjate, hermano Frankie, que lo que él dice, que la palabra en sus acepciones de lo que es la palabra Delfo, tiene toda la razón. ¿Me dan tiempo? Tiene toda la razón, porque Adelfo significa hermano de sangre, pariente cercano, viviente de la misma región, ¿sale? O del mismo linaje. Claro. Tiene toda la razón Tempo, ojo. Ahí le doy toda la razón en la palabra Delfo. Yo como estudiante de griego le doy toda la razón. Claro, ahora solo falta determinar si realmente, cuando dice, no es este el hijo del carpintero y tal, ¿no? Sería determinar si realmente este Adelfo se aplica como hermano de sangre, pariente cercano o viviente de la misma región. ¿Sale? Así es. Juan, hermanito Juan. Bueno, realmente que María no tuvo más hijos, solo al Señor Jesús. Oiga bien, entiende, Apocalipsis 2:17, el que tenga oído que oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Obediencia y entiende, oídos. Y estoy 100% garantizado, sea un teólogo eredicto, no importa, amanezco, quien sea, que José y María no se casó. Lo puedo garantizar en el nombre del Dios Todopoderoso. Lo puedo garantizar. Y que me garantiza un teólogo, un eredicto en la palabra, verdaderamente, que ha estudiado. Yo no voy a perder mi tiempo con cualquier persona. Que me dé el texto y que investigue lo más profundo en la antigüedad de las escrituras que María y José se casó, y no me va a probar porque yo lo he estudiado. Y lo puedo decir a quien sea. Y lo puedo decir que María no tuvo más hijos. Solo al Señor Dios Todopoderoso. Como dijo San Lucas 49, santo es su nombre. Ella lo dijo, no yo. Lo pronunció. Santo es su nombre, el Todopoderoso. Amén. Bueno, aquí estaré para cualquier cosa. Ok, bueno. Yo estoy de acuerdo, que de capítulo y versículo. La misma escritura nos enseña que, bueno, Mateo 1:16. María se casó con José. O sea, que no llevaron el matrimonio a la consumación del sexo. Eso no son hijos de María. ¿Okay? No se equivoca. Ahora bien, hermanito Johnny,
teniendo en cuenta algunos pasajes de la Biblia donde Dios nos ha enviado algunos mensajes o algunas promesas, me gustaría hacerle esta pregunta. Sabemos que el ángel de Dios le hizo una promesa a Abraham porque su esposa iba a tener un hijo. Sabemos que nada más tuvo a Isaac. Entonces, a la esposa de Manoah le hace la promesa el mismo ángel enviado por el mismo Dios, diciéndole que tendría un hijo, y tuvo a Sansón. Esta otra tampoco pudo tener más hijos. Después vemos ya en el Nuevo Testamento al sacerdote Zacarías, se le presenta el mismo ángel enviado por el mismo Dios con el mismo mensaje, de que Isabel tendría un solo hijo, e Isabel solamente tuvo un hijo. Amén. Después encontramos el mismo ángel enviado. Hermano, ¿le puedo agregar uno más? Claro. A Ana, cuando estaba llorando que era estéril y no podía tener, y el mismo claro, ángel también. Claro. Excelente, se me había pasado. A Ana también, cuando estaba en el templo, bueno, se le presentó y obviamente le hicieron una promesa. Pero llega María, se le envía el mismo ángel por el mismo Dios, con las mismas palabras y la misma promesa, diciéndole que tendría un hijo. Y la pregunta es esta: ¿por qué en los casos anteriores Dios cumplió esa promesa, pero en María, según las iglesias evangélicas protestantes, dicen que en ella no se cumple? La pregunta es, ¿quién se equivocó? ¿El ángel al dar el número de los hijos? ¿Dios al enviar el ángel que dio mal el número de los hijos? ¿O María, que fue la que desobedeció a Dios cuando le dijo que tendría un solo hijo? ¿Qué nos puede decir al profeta Isaías, Zacarías y Miqueas, ¿no? Claro. Sí, no hay equivocación, pero mira, lo que pasa que, bueno, primero, Ana tuvo más hijos, después que le dio a Samuel, si no mal recuerdo. Sí fue Samuel, ¿verdad? Tuvo después más hijos e hijas. Isaac, nada más. Ella era Abraham. ya Abraham. anciana. Ella era anciana. Tuvo a Isaac. No, esa no fue Ana, fue la esposa de Abraham. Pero bueno, Sara, sí, Sara. Sara, sí, Correcto. Sí tuvieron un hijo, Abraham tuvo dos, de hecho fue Israel y fue a Isaac, pero solamente se cuenta mira, el de ahí la te promesa. equivocas. Israel, Isaac, ese es uno solo. ¿Por qué? Porque Solamente se le cuenta el cambió de la el nombre, promesa, ¿no? solamente le cambió Entonces, vamos a Manoah. Manoah sí solamente tuvo uno, que fue Sansón, pero la diferencia está en Lucas 2:7. Fíjate que Lucas, el historiador, él nos narra diciendo, y dio a luz a su hijo primogénito, diferente a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito. Claro. Entonces, yo puedo partir de ahí, yo no estoy asegurando, yo puedo partir ¿Pero qué de ahí. significa primogénito, Tempo? La pregunta es si primogénito significa primero de varios. Ojo, bíblicamente, ¿qué significa primogénito? Sí, la palabra primogénito en el sentido y su etimología tiene dos sentidos. Primogénito en cuanto pero a... bíblica. Sí, por eso, bíblica. Primogénito en cuanto a primacía y primogénito en cuanto a primer nacido. Primacía, te pongo un ejemplo. Dice la Biblia que Dios tiene a su hijo primogénito. Primogénito porque Cristo es primogénito en primacía. Él prima sobre toda la creación. Ese es uno bíblico, Juan 3:16. Pero también la palabra primogénito es el primero de varios, sea de animal o sea de personas. Claro, pero entonces, en el libro, por ejemplo, de Primera de Crónicas, Rehabías fue hijo de Eliezer y fue hijo único. Y que siempre se le llamó como el primogénito. O el heredero, ¿no? El que prima sobre cosas. A esos son primogénitos. Exacto. Entonces, ahí estaría medio difícil utilizar esa palabra de primogénito como para decir es que María tuvo más hijos. Sobre todo porque yo lo adjuntaría. Lo que yo veo, hermanos, es que, mira, de Dios... a mí me gustaría adjudicarlo, tal vez con la profecía de Ezequiel, donde dice que las puertas van a estar cerradas y nadie va a entrar por ella porque el Señor ha entrado.
Pero y va a acuérdate comer del lo que nos vestíbulo. dice. Y así como entró, Sí. espérame, soldado. Y así como entró, así va a salir. Y esta profecía no se está refiriendo directamente al templo físico. Ojo, Isaías, se está acuérdate más lo que refiriendo dice directamente. Isaías 7:14. Claro, Solo déjame terminar. El profeta Pero déjame mesiánico. terminar, soldado. Ya me voy para Eh, que te quedes con se tu está- like. No, brother, es que no terminé. O sea, lo de Ezequiel es muy importante, porque viene a lo del primogénito. exacto. Porque aquel que entró con la puerta cerrada, así como el Espíritu Santo hizo que engendrara a María, de la misma manera sale, y esto lo comprobamos en lo que es el Salmo 22. ¿Cómo va a Fuiste ser más tú el importante que me sacó del Ezequiel vientre de mi madre. que Isaías? Isaías fue el profeta mesiánico. Ezequiel fue antes de llevados a Babilonia, hermano. O sea, lee la Biblia. Hermanito, buen soldado, lo que... Brother, pero es que Ya mira, no tú digas estás hasta cosas que ahorita, me hagas estás que hasta en diga contra cosas de que lo no. que yo estoy diciendo. No te Isaías entiendo. es el profeta mesiánico y Soldado, ese es el soldado. primer profeta Hermanito más soldado. importante que todos los demás. Hermanito soldado, No digas cosas a que no son. lo que Eddie se está refiriendo No, es sí que dijo, y te lo puedo decir. Ezequiel, Dijo, es que Isaías es importante, por favor, hermanito, Ezequiel es importante, Isaías no por favor, importa. escucha, hermano, soldado, escucha. Lo que él está diciendo es que Ezequiel está haciendo una referencia de cómo entró Jesús en el vientre de María y cómo salió. Isaías hace una profecía del anuncio del Señor que en una virgen iba a concebir, iba a dar a luz. Pero el profeta Ezequiel dice que así como entró sin atravesar la puerta, ¿sí? O sea, sin dañar nada, así mismo saldría. Es lo que está diciendo Eddie, no está diciendo que es más importante Isaías que Lo que Está Ezequiel haciendo un dice paralelo. es de la muerte y de la resurrección, es únicamente, hermano. Por eso te digo que hay que Sí, sí he entendido eso, yo fui catequista, fui 5 años catequista, hermano, y no pues fue sí, en balde, ¿no? pero escuchó mal, lo que dijo Eddie. No escuché mal, escuché lo que le estoy diciendo, Lo que dijo Eddie fue, lo que dijo fue Eddie. Isaías 7:14 y él da muchas profecías, muchas, pero, y muchas hasta no se cumplen. Pero no dijo que Ezequiel era más importante que Isaías, dijo Dijo esto. así, pero mira, está bien, ponte del lado de él, no pasa nada, es tu like, No, tienes razón. hermanito, es que... Yo nomás corrijo las cosas aquí porque también yo No, pues es me lo que exhiben te aquí, digo, yo corrijo mira, aquí. tú Yo ahorita- corrijo en privado, corrijo en Creas que privado. ahorita estás en un papel bien difícil, hermano. Yo cuando he entrado a tu live, hermanito, hemos dialogado bien y no hemos tenido ningún problema, hermano, pero ahorita estás bien necio, hermano. No es de necio, es que es la verdad. Pero es que No no escuchas entiendo. lo que no quieres escuchar, hermano. La verdad es de que a mí, así con Hermanos, esta... nosotros no estamos diciendo, porque en toda la Sagrada Escritura, no existe profeta mayor o menor que no Eddie. sea, Eddie, hermanito, ¿sale? tuve que bajar a este hermano. Mire, él es un hermano católico, ¿sí? Que no tiene mucho tiempo tampoco aquí en las redes sociales, tiene como 2 años. Pero la verdad es de que, miren, hermanos, tenemos que estar dispuestos a escuchar aquellos argumentos que no creemos, que aunque sepamos que están equivocados, tenemos que aprender a escucharlos para saber cómo refutarlos. Y cuando una persona está bien cerrada en una cosa, entiende lo que no quiere, lo que no quiere escuchar. Y lo que dijo el hermano no dijo que Ezequiel era más grande o más importante que Isaías, ¿sí? Entonces, digo, hermanos, yo sé que con esto, este hermano no me va a volver a invitar a su live. Y no me interesa. Porque a mí no me interesa estar con una persona necia que la misma palabra de Dios nos manda, ¿sí? Obviamente a desmentir, pero también nos manda a ser discípulos. Y entonces, pues ni modo, si me tengo que quedar sin hermanos católicos porque me molesten aquí, a mí realmente no me interesa, pero tenemos que aprender a escuchar también, y también tenemos que aprender a pensar para poder entonces tener un buen diálogo. Adelante, Hermano Frankie, si yo le llegué a ofender al hermano soldado, le pido perdón, aquí en público. Ojo, yo también, hermano. pero señor. lo que yo estoy manifestando, lo manifiesta la Santa Madre Iglesia. Son textos que la Santa Madre Iglesia también ha dado para entender, porque todos los profetas se compaginan en el único evangelio, que es el del Señor. Yo en ningún momento he dicho, este profeta es mayor, este es menor. Aunque sí sabemos que en la Biblia tenemos profetas mayores, profetas menores, pero no existe ningún profeta mayor que no sea el de Juan Bautista, que es el Elías, el del que tiene el espíritu de Elías, ¿no? Amén.
y la gloria sea para Dios. Yo lo único que estaba manifestando es para manifestar de que ningún hombre iba a tocar a María en base a la profecía de Ezequiel. Claro. ¿Por qué? Porque las puertas iban a estar cerradas, o sea, que virgen concibió y virgen dio a luz. ¿Sale? Como lo dice el Salmo 22. El Salmo 22, verso 10 dice, fuiste tú el que me sacó. ¿Y cómo inicia ese salmo? Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo mesiánico. Y dice, fuiste tú el que me sacó del vientre. ¿Quién lo metió? Dios. ¿Quién lo sacó? Dios. Es nada más eso, lo que estaba haciendo era la compaginación del por qué María no pudo haber tenido más hijos, y eso es lo que íbamos a hablar con Tempo, porque Tempo no está cerrado a entender esto. Si se lo comprobamos, yo sé que Tempo dice amén. Así es, así es. Anfitrión, ¿puedo hablar nomás poquito? Y Adelante. les dejo que sigan conversando. Ok, yo para todos los protestantes que dicen que la Virgen tuvo más hijos, les voy a invitar a que me digan lo de casticidad, porque José fue casto. ¿Y cómo me puede decir que la Virgen tuvo más hijos si José era casto? Así, y que me digan cómo fue que tuvo más hijos. Gracias, es todo. Adelante, mi hermano, Johnny. Sí, como decía, mira, en Lucas 2:7 dice, hablando de María, que dio a luz a su hijo primogénito, y la palabra primogénito tiene dos sentidos. Primogénito en que gobierna todo sobre lo que hereda, como lo dice Hebreos. Hablando de Jesús, Dios dice que es el primogénito de toda la creación, no por haber nacido primero, sino porque Él prima sobre toda la creación. Pero también la palabra primogénito indica que es el primer hijo de varios. Entonces, como yo no creo que de María hereda alguna propiedad, tierras o ganado, yo deduzco y me inclino más a que fue el hijo primogénito en cuanto a descendencia. Pero si se me demuestra lo contrario, como dice Eri, yo no estoy cerrado. Yo soy una persona que escucha, analiza y acepta. Excelente. Esa sería la respuesta. Claro. Podríamos también yo podía citarle incluso Zacarías capítulo 12, verso 10, donde habla de Jesucristo nacido en la carne y se le menciona como hijo primogénito y unigénito, ¿no? Porque dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración. Mirarán hacia mí, y en cuanto a aquel a quien traspasaron, harán lamentación por él como lamentación por un hijo unigénito, y le llorarán amargamente como se le llora amargamente a un hijo primogénito. Entonces, aquí el mismo profeta Zacarías también nos está enseñando que Jesús era tanto primogénito por ser el heredero y obviamente el primer nacido, pero también nos está enseñando que es el unigénito, y no unigénito de Dios, sino el unigénito de la Virgen María, comprobando así obviamente lo que pues ya habíamos hablado ahorita con las promesas de Sara, de Manoa, ¿no? Entonces, y de Isabel, por supuesto, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es, como decías, Johnny, al principio, de hecho, para los israelitas, es un mandato de Dios, y de hecho lo vemos desde el Génesis, ¿no? Multiplicados y llenar la tierra, ¿no? Entonces, es obviamente un mandato tener hijos. La cuestión sería aquí, Mateo capítulo 2, nos enseña que Jesús tenía aproximadamente 2 años cuando huyeron a Egipto y no había hijos. Y después cuando muere el rey Herodes, aproximadamente 2 años después. Podemos decir que tampoco... ¿Año después o 2 años después? Claro. En eso sí no tengo bien el dato, por eso te preguntaba, Frankie. No, obviamente la Biblia no lo dice que cuánto tiempo pasó, pero obviamente había pasado tiempo. Y después cuando vamos, por ejemplo, al Evangelio de Lucas, a los 12 años de Cristo, cuando está en el templo, tampoco habían hijos ahí, o tampoco habían hermanos, ¿no? Déjenme, porque si no me van a... Aquí está, ¿ok? Entonces podemos ver ahí también que ya habían pasado 12 años, y para un matrimonio judío era impensable pasar 12 años sin tener más hijos. Entonces,
había ahí la posibilidad, hermano, de que no había tenido hijos, incluso después de ahí. A mí me gustaría dar un argumento Adelante, hermano, adelante. de lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Adelante. Si lo podríamos leer, por favor. Ok. ¿Cuál es la cita? Primera de Timoteo, capítulo 5, Primera verso 3. Primera de Timoteo 5:3. Sí, correcto. Aquí Timoteo está hablando de una ley judía que se llama ley del levirato. Okay. La ley del levirato. Si lo podemos leer. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 3. Dice, honra a las viudas y a las que son verdaderamente viudas. ¿Sigo? ¿Hasta qué versículo? Sigue. Ok. Si una viuda tiene hijos o nietos, se aprendan estos primero a practicar los deberes de piedad para con los de su propia familia y a corresponder a sus primogénitos, a sus progenitores, perdón, porque esto es agradable a Dios. Vuelvo a leer. Hermano. Vuelvo a leer porque correcto. Si una viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a practicar los deberes de piedad para con los de su propia familia y a corresponder a sus progenitores, porque esto es agradable a Dios. Aquí tal vez muchos se van a preguntar, ¿por qué el hermano Eddie está diciendo esto? Porque Jesucristo sabía y conocía esta ley del levirato. Y Tempo, no me dejarás mentir, Jesucristo no incumplió la ley. Pero resulta que Timoteo lo está recalcando aquí, Jesucristo lo sabía. Entonces, ¿por qué le entrega a su madre, a Juan, si él conocía esta ley? Tuvo que haber dejado que sus hermanos cumplieran el mandato de hacerse cargo de sus progenitores. En este caso sabemos que José murió allá cuando Jesucristo tenía alrededor de 22 antes de su ministerio. José ya había fallecido. María era viuda. Entonces, ¿por qué Jesús le entrega a Juan si sabía que tenía hermanos? ¿Hizo pecar a sus hermanos Jesucristo en la cruz? Pregunto yo. Y este texto es innegable y una prueba irrefutable de que no tenía hermanos Jesús, porque se le entrega a una persona externa que no es sus hermanos. Al igual que como lo comentaba hace unos minutos atrás, en San Mateo 1, capítulo 1, versículo 1 en adelante, ahí nos tomamos a ver la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y conforme van pasando y vamos leyendo cada uno de los párrafos, vemos que unos engendran a unos y mencionan a los hermanos de los cuales se conforma la familia. Y cuando llega, por ejemplo, al versículo 16, donde dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Hasta ahí nos quedamos. No menciona si tiene más hermanos, si tiene más hermanas. Y como otro dato importante, de hecho, cuando se estuvieron en la persecución, que tuvieron que irse a Egipto, ¿cuántos años tendría nuestro Señor para ese entonces de nacido? Ya tendría tal vez 1 añito, 2 añitos, más o menos. Lo dijo el hermano Frankie, tenía 2 años más el tiempo después que muere Herodes. Correcto, y el texto ya serían como niño y a su madre. Como 5 añitos, 6 añitos, cuando regresó para ese tiempo, las personas por ahí más o menos. Permítame, hermanitos, me acaba de llegar un mensaje que este live ha sido restringido para algunas personas porque supuestamente tocamos mensajes que no son correctos. Se lo reportó el hermano. Como drogas, alcohol y otras cosas, ¿no? Entonces, para que ustedes vean cuál es la situación, ¿no? O sea, una actitud de esta clase, creo que no es ni de cristianos ni de ninguna otra persona, ¿vale? Pero sigamos. Frankie, adelante. Te lo restringieron por 10 minutos. Vamos a hacer algo, amados hermanos. Escriban, por favor, abajo, Good Live, denle en tap masivo. Hermano Frankie, te voy a solicitar de favor en los 3 puntos que tienes abajo a tu derecha en la pantalla,
¿Ok? En los 3 puntos, ahí vas a abrir esos 3 puntos y hasta abajo aparece, dice contenido creado por IA. Contenido ¿Sale? creado y ok, le voy a Ahí, activar. con eso, aunque te lo reporten, no hay problema. Dale ahí. Ok, Y amados hermanos, les voy a solicitar que den regalos. Esto quita la restricción. ¿Sale? Sin miedo, Caray, hermanos, sin miedo. caray. Apoyemos. Bueno, así están las cosas, ¿no? Bueno, Frankie, sorry, sí, yo Dígame. tengo que salir. Un gusto volver a verte y saludarte, Frankie. Cuídate, Dios te bendiga. Igualmente, Eri, Juan y Eduardo, cuídense, que Dios les bendiga. Tiempo, es un Igualmente, placer bendiciones, conocerte, cuídate. no te conocía, para ser honesto, eres una de las muy pocas personas el cual tienen una gran tolerancia, agradezco mucho, que compartas con nosotros, me gustaría que no sea la primera vez ni la última, yo creo que aquí el hermano Frankie te tiene el espacio abierto para ti, y de igual manera me gustaría también conocer tu doctrina, el saber por qué crees en lo que crees, y estamos aquí para compartir, para escuchar sobre todo y para pasar en un rato ameno, es todo. Dale, un Bendiciones, gusto, hermano. Eduardo. Hermano Johnny, Dios les bendiga. te agradezco mucho, hermano. Tienes tu casa, las puertas abiertas para cuando quieras subir. Aquí estaremos al tanto. Dale, Bendiciones. Cuídate mucho. sal.